Hola, criaturas desconocidas de todos los planos. Hay quienes piensan que lo paranormal solo se manifiesta en casas abandonadas, en rituales oscuros o invocaciones fallidas. Pero la verdad es mucho más sutil. A veces, lo verdaderamente perturbador no ocurre en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, en una mirada, en un susurro o incluso en una misa cualquiera. Hoy, nuestra seguidora Grecia nos comparte un relato que no consta de eventos espectaculares como levitaciones o visiones, pero que encierra una de las manifestaciones más inquietantes, una presencia que se manifestó en un lugar sagrado y que fue reconocida por el sacerdote mismo, con una frase escalofriante: tenemos visita. Un enfermo, una risa que cambió y un ambiente que se volvió pesado, como si lo invisible reclamara su espacio entre los fieles. Así que, si crees que lo paranormal solo habita en la oscuridad, te invito a apagar las luces, a abrir tu mente y escuchar lo que sigue, porque esto es el último lamento. Hola, soy Grecia. No suelo contar este tipo de cosas, pero lo que vivimos mi mamá y yo aquella tarde nos dejó con una sensación extraña, como si algo más nos hubiese estado observando desde el otro lado. Todo comenzó cuando mi mamá y yo salimos a caminar al parque, cosa que rara vez hacíamos, pero esta vez fue porque últimamente estaban pasando cosas extrañas en nuestra casa y queríamos despejar la mente y olvidarnos de todo por un instante. Pero esa es otra historia. Ese día decidimos sentarnos un rato en una banca frente a una pequeña iglesia del parque, llamada La Purísima. Las campanas comenzaron a resonar, anunciando que habría misa, y mi mamá sintió que era buen momento para acercarse a Dios. Entramos y nos sentamos en una banca casi hasta atrás del templo. La iglesia es pequeña, pero aún así había otras pocas personas. Éramos 5 en total, pero como el lugar es pequeño, se sentía lleno de algo que no sabíamos explicar. Suele ser curioso cómo siempre las iglesias se sienten cargadas de mucha energía por tantas oraciones o intenciones que los fieles llevan. El padre comenzó la misa como de costumbre, pero luego interrumpió el rito para hablar directamente con nosotros. Dijo que cada vez más personas se alejan de Dios, que el enemigo usa todo tipo de medios para apartarnos, como los celulares, las tabletas, la tecnología en sí, que en vez de ocuparlas como herramientas de evangelización, los ocupamos como herramientas de distracción y ponemos los ojos lejos de Dios. Su voz era firme, pero había un tono de advertencia en sus palabras. Yo miraba por la ventana, observando el parque, más atenta al sonido que a la ceremonia, hasta que noté que entraba un hombre en silla de ruedas, acompañado por una mujer. Él tenía la mirada perdida, fija hacia el techo, y emitía una especie de quejido. Algo que se sentía fuera de lugar, que no pertenecía aquí, incluso un tanto perturbador. Justo
Cuando el Padre hablaba del enemigo que nos aleja la mirada de Dios, el enfermo gritó. Fue un grito agudo, molesto, que lo interrumpió por completo. El Padre serenamente hizo una pausa y en voz baja, muy despacio, apenas audible, dijo: «Tenemos visita». En ese momento, el enfermo comenzó a reírse, pero no era una risa normal. Bueno, al principio sí, pero luego algo cambió. Esa risa dejó de sonar humana, se volvió grave, gutural, como si algo se estuviese burlando desde dentro de él. El Padre intentaba mantener la compostura, pero su rostro lo delataba. La mujer que acompañaba al señor enfermo se levantó, giró la silla y así como llegó, se lo llevó rápidamente, en silencio, en un silencio espectral. En cuanto salieron, el silencio volvió, pero algo había cambiado. El ambiente ya no era el mismo. Mi mamá me pidió que nos fuéramos, y así lo hicimos. Nunca más supe qué pasó después, pero esas palabras del Padre de «tenemos visita» se me quedaron grabadas hasta el día de hoy. Esta fue la vez que en plena misa algo o alguien se hizo presente. Y así terminó aquella misa, con una risa que no parecía humana, con una frase que nadie supo cómo interpretar, y con la sensación de que, por unos instantes, lo invisible se volvió visible. Tal vez no hubo exorcismos ni levitaciones, pero eso no significa que no ocurrió algo. A veces, lo verdaderamente sobrenatural no hace ruido, solo se presenta y luego se va, pero nunca queda desapercibido. Gracias por acompañarnos en otro descenso hacia lo inexplicable. Y si alguna vez sientes que alguien más está en la habitación, no lo ignores. Tal vez, como en esta historia, solo vino de visita. Y si tú también tienes un lamento que narrar, mándalo a nuestro correo ultimolamento01@gmail.com. Puede ser la siguiente historia que escuchemos en este canal. También te invitamos que escuches las demás historias que están en el canal y que las compartas con aquellas personas que sabes que aman lo desconocido, para que así esta comunidad crezca y poco a poco seamos más las criaturas desconocidas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, mantente alerta y recuerda, lo peor no siempre se muestra, a veces solo se observa. Este fue el último lamento.